Hola, en este video intentaremos explicar las diferentes situaciones políticas en Ecuador y Venezuela, con el fin de abordar el tema de tensiones crecientes en Latinoamérica hoy en día, con el objetivo final de hacer una predicción a corto o largo plazo de la evolución de los hechos. Como primer ejemplo de las crecientes tensiones políticas en Latinoamérica, tenemos a Ecuador, un país con aproximadamente unos 15 millones de habitantes que viven hoy en día un sistema político llamado socialismo del siglo XXI, que tiene como presidente a Rafael Correa Delgado. Desde la llegada al poder en Ecuador del presidente Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana, el país sudamericano ha presentado una serie de avances que tras 10 años de gobierno ha dejado asentado la llamada década ganada. Sin embargo, a la finalización de su gobierno, ahora en el 2017, el pueblo se presenta insatisfecho con las últimas políticas de su mandato, debido a la creciente crisis económica y el desempleo. Pero el gobierno de Correa tiene ciertos antecedentes históricos los cuales lo ayudaron a asumir el poder en 2017. Como contrapartida, en Ecuador también se conoce la década perdida, de 1997 al 2007, en relación con los años y los gobiernos que precedieron al de Correa. Tenemos tres aspectos que explican la larga duración del gobierno de Rafael Correa, casi 10 años en el poder. Inestabilidad política, la eliminación del Sucre y el feriado bancario del 2000. Inestabilidad política. En los 10 años previos a la Revolución Ciudadana, Ecuador estuvo marcado por la falta de estabilidad política, lo cual repercutió en la economía de la nación. 7 presidentes en 10 años. Los libros de la historia ecuatoriana registran a Sixto Durán Ballén como el último mandatario, que en 1996 terminó el periodo de 4 años para el que fue elegido en las urnas. A él le sucedió Abdalá Bucaram, que duró 6 meses en el poder. Su vicepresidenta, Rosalía Arteaga, reclamó la sucesión presidencial durante horas, pero quien terminó siendo presidente fue Fabián Alarcón. Yamil Mahuad salió del cargo a mitad de su periodo, por una insurrección indígena, apoyada por un grupo de militares, y le sucedió su vicepresidente, Gustavo Noboa, quien estuvo en el cargo 36 meses. Noboa cedió el turno a Lucio Gutiérrez, uno de los coroneles que habían apoyado a los indígenas en las protestas contra Mahuad, y que ganó las elecciones por el voto de más de 3 millones de personas que decidieron confiar en alguien que no era político. Pero algo más de 2 años después, Gutiérrez fue derrocado y asumió su vicepresidente Alfredo Palacio, en cuyo gobierno Correa fue ministro de Economía durante 106 días, hasta que renunció por desacuerdos con organismos multilaterales de crédito. Solo entre 2004 y 2007, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe calculó en más de 3 puntos la caída del Producto Interno Bruto de Ecuador, de 7,9 a 3,5. La pobreza se ubicaba en 37% y la desigualdad económica era de 0,54, basado en el coeficiente de Gini. La economía ecuatoriana llevaba una línea inercial, producida también por el debacle financiero que trajo como resultado la dolarización. Adiós al Sucre. El 9 de enero del 2000, el expresidente Mahuad autorizó la dolarización, en medio de una severa crisis económica derivada de la quiebra de varios bancos. Entre 1998 y 1999, bajo el mandato de Mahuad, en Ecuador hubo un salvataje bancario y congelamiento de depósitos de los ahorristas ordenado por el gobierno. Debido a la hiperinflación, tasas de interés que superaban 100% anual, un Sucre, moneda ecuatoriana de entonces, devaluado, y falta de liquidez del mercado por la crisis que atravesaba el país. En esos años, 17 bancos, es decir, el 70% de las instituciones financieras, quebraron, lo que generó perjuicios millonarios a miles de sus clientes, muchos de los cuales perdieron de golpe los ahorros de toda la vida. Esta quiebra significó para el Estado el desembolso de casi 6.000 millones de dólares. Bajo este panorama, Ecuador cometió un suicidio monetario al dolarizar su economía, sostuvo en agosto del 2016 el presidente Correa. La crisis financiera, una de las mayores que se han visto en América Latina, generó múltiples daños a la sociedad, entre ellos la partida de más de 2 millones de ecuatorianos que se vieron obligados a emigrar a otros países. Feriado bancario. Uno de los hechos más recordados de principios de siglo en el país meridional. Comenzó el 8 de marzo de 1999, cuando el gobierno de Mahuad decretó el congelamiento de los depósitos de miles de clientes de entidades financieras, que luego desaparecieron.
el Ejecutivo anunció el feriado bancario, que inicialmente debía durar 24 horas, pero que se extendió hasta el 13 de marzo. Decidieron congelar 1.840 millones del sistema bancario privado, 681,1 millones de la banca offshore y alrededor de 145 millones de sociedades financieras, cooperativas y mutualistas. En ese momento, el Estado intervino en 33 entidades financieras y rescató 17. Para los ecuatorianos, de la época la inflación llegaba hasta el 60%, el desempleo era del 14,7% y la depreciación del sucre se extendía al 190%. Para el año siguiente, un dólar era equivalente a 25.000 sucres. Aún en la actualidad, miles de ecuatorianos recuerdan la pérdida del poder adquisitivo, en una época que Correa acostumbraba a catalogar como la larga y triste noche neoliberal. Por eso, las políticas de izquierda de Correa resultaron atractivas para el pueblo, ya que la mayoría del país es pobre. Sin embargo, los casos de corrupción y el mal financiamiento de dinero durante sus 10 años de gobierno han llevado a Ecuador a la crisis económica más grande después de la del feriado bancario, lo cual ha hecho que los ecuatorianos pierdan totalmente la confianza del gobierno, incrementando así la tensión política y la crisis económica en el país. Más aún con la venida de la segunda vuelta electoral ahora en abril del 2017, en la cual se enfrentarán el izquierdista y ex vicepresidente Lenín Moreno contra el conservador de derechas Guillermo Lasso. Frente a esta precaria situación, encontramos similitudes evolutivas con Venezuela, cuya situación actual vamos a introducir a continuación. Venezuela tiene una de las reservas más grandes de petróleo del mundo, sin embargo, la mayoría de los venezolanos viven en la pobreza extrema. Para entender esta paradoja, nos tenemos que fijar en el papel que ha jugado Estados Unidos con Venezuela a lo largo de la historia. Estados Unidos siempre ha consumido grandes cantidades de petróleo, por lo que tienen que importar suficiente para abastecer este consumo, y la manera más fácil y rápida es obteniéndolo de Venezuela, por la cercanía al continente. Estos intereses en su petróleo han determinado la situación actual en Venezuela. Durante más de 40 años, el gobierno venezolano estuvo determinado por el Pacto Punto Fijo, que se firmó en 1958. Fue un pacto político entre la Acción Democrática y el COPEI, Comité de Organización Política Electoral Independiente, con el cual, además de defender los intereses de la oligarquía del petróleo, jugaban con la democracia. Esto causó mucho malestar en el pueblo, por lo que comenzó a manifestarse cada vez más fuerte hasta llegar al conocido Caracazo, de 1989. El gobierno venezolano disparó sobre los manifestantes, mandó a matar a más de 3.000 personas. Entre los mandos militares que se negaron a disparar sobre dichos manifestantes se encontraba el comandante Hugo Chávez, izquierdista populista, que proclamó la Revolución Bolivariana. Tras haber tratado de revocar a este régimen asesino de la oligarquía, a través de una rebelión militar que no funcionó, el comandante Chávez se presentó a las elecciones y fue electo presidente en 1998. Aunque al principio mejoró sustancialmente la situación del país, derivó en una situación todavía más precaria. Venezuela sigue dependiendo mucho de las importaciones, y puesto que el interés en la oligarquía sigue presente, algunos de los industriales ligados con ella están tratando de crear escasez para crear descontento popular. E importadores especulan en vez de invertir en importar productos de necesidades básicas. El desempleo es alto y, según cifras oficiales del BBC, alrededor del 60% de los hogares son pobres. Chávez murió en 2013, pero fue sucedido por su vicepresidente, Nicolás Maduro, quien se comprometió a continuar con sus políticas. La reforma socialista, el malestar político y las profundas divisiones caracterizaron el mandato del presidente Chávez. Además, buscó fortalecer su influencia regional a través de las propuestas diplomáticas y económicas hacia otras naciones sudamericanas y caribeñas. Esto se ha visto en parte como un esfuerzo para contrarrestar esta constante influencia estadounidense en la región y ha ayudado a desarrollar tensas relaciones con aliados estadounidenses como Colombia. Cerca del 80% del país desea un cambio en el gobierno. Sin embargo, políticamente ha bloqueado todos los caminos institucionales y pacíficos de la oposición para revocar el mandato de Nicolás Maduro. La gente está atada de manos y no puede protestar por miedo. El gobierno decide cuándo se importa,
cuánto producen las empresas, dónde lo distribuyen, dónde los venden, cuánto puede comprar la gente y, además, también definen los precios. Esto no solo ha provocado parte de la escasez, creando filas interminables para comprar algo de comida, sino que también una tremenda inflación, actualmente del 750%, la más alta del mundo. A la escasez de comida también se le suma la falta de medicamentos y material médico. Otra situación son los cortes a los suministros de agua o electricidad. Maduro ordenó estos cortes debido a la sequía provocada por el fenómeno del Niño. Actualmente, Venezuela está atravesando una grave crisis que, aparte de ser política y económica, también es humanitaria. Hugo Chávez quiso hacer una revolución que acabase con la pobreza, pero el resultado ha sido devastador. Hizo creer a los pobres que los ricos iban a quitarles todo lo que tenían y les convenció de que la riqueza tenía que desaparecer. La estrategia era eliminar la pobreza mediante la abolición de la riqueza. Durante la presidencia de Chávez, la violencia ha aumentado. Hay una hiperinflación del 750%. La pobreza se encuentra entre el 72 y el 76%. Hay escasez de medicamentos. No hay alimentos básicos ya que las compañías están yendo del país. Los cortes de agua y luz son diarios. La corrupción política ha hecho perder mucho dinero. Y finalmente, no hay libertad de expresión, ya que el gobierno es propietario de muchos medios de comunicación y quien opina de manera diferente se humilla públicamente. En Ecuador, la situación es similar. En 2007, Rafael Correa se convirtió en el presidente. Él puso en marcha una revolución de carácter chavista llamada Revolución Ciudadana. Al principio, esta revolución tuvo mucho éxito, ya que se consiguieron muchos recursos, la clase media aumentó, se pusieron en marcha reformas sociales, se redujo la pobreza y se destinó mucho dinero a la educación. Pero actualmente, Ecuador también se caracteriza por un bajo crecimiento económico y una poca evolución económica comparado con los otros países de Latinoamérica. La deuda pública también se ha disparado. La dependencia en el petróleo ha hecho que la economía ecuatoriana se diversifique. Hay una baja inversión extranjera y persistencia de la pobreza. Y finalmente, al igual que Venezuela, no hay libertad de expresión. Actualmente, Ecuador está en proceso de elecciones. Los principales candidatos a la presidencia son Lenín Moreno, que es de izquierdas y que si gana la situación puede llegar a ser como la de Venezuela. Y Guillermo Lasso, que es de derechas y si gana puede haber una prosperidad económica. En la primera vuelta Moreno consiguió el 39% de los votos, pero al no llegar al 40% hay que celebrar la segunda vuelta en abril. La gente en Ecuador se está dando cuenta del funcionamiento corrupto del gobierno y hay esperanza en que gane Guillermo Lasso. La razón por la que comparamos estos dos países es porque Venezuela y Ecuador tienen el mismo modelo económico y social y hay la posibilidad de que Ecuador llegue a la situación en la que está Venezuela. Rafael Correa, el actual presidente ecuatoriano, adoptó una manera de gobernar basada en las políticas chavistas de Venezuela. Correa viste su forma de gobernar como si fuera una democracia, pero no deja de ser la misma dictadura de Hugo Chávez implantó en su país. Es poco probable que la crisis del Ecuador llegue a ser como la de Venezuela, gracias al uso del dólar. Aparte, aunque en Ecuador los militares formen parte del gobierno, hasta ahora estos nunca se han levantado contra el pueblo, ya que este está muy unido. En esta última parte del análisis de caso, me propongo analizar los posibles escenarios de futuro que se pueden dar en los conflictos latinoamericanos, especialmente en los conflictos en Ecuador y Venezuela. Empezaremos por el conflicto ecuatoriano, en el que el principal problema es político, pues la primera vuelta de las elecciones no concluyó sin ningún resultado o ganador claro, ya que Moreno obtuvo un 39,3% de los votos, pero no alcanzó un 40%, así que se debe celebrar otra vuelta de votaciones, para saber quién será el presidente finalmente de Ecuador. Aparte, como ya hemos dicho anteriormente, se dice que el ex vicepresidente ha manipulado la primera vuelta de elecciones, con mecanismos como el caciquismo, en el que votaban los muertos o los niños. Nuestras expectativas de futuro para la segunda vuelta de elecciones es que el derechista Guillermo Lasso va a ganar, ya que es la única opción que evita una trayectoria como la de Venezuela. Eso es porque Moreno promueve políticas chavistas del mismo carácter que las que se instauraron en Venezuela o Cuba.
Y, como podemos observar, las políticas instauradas en Venezuela o Cuba no han ayudado al país y los han sumergido en una pobreza extrema. También prevemos que si se diera el caso de que Guillermo Lasso no ganase, el pueblo, junto a la ayuda de organizaciones internacionales, derrocarían al ex vicepresidente para poner al derechista al poder y así evitar una trayectoria como la venezolana. Ahora, por parte del conflicto en Venezuela, visualizamos un escenario de futuro optimista. Este se caracteriza por los siguientes factores o situaciones. Una primera situación es que la oposición se uniese, es decir, que dejara sus diferencias aparte para poder plantar cara al gobierno de Maduro. Eso ayudaría en una lucha mucho más efectiva, porque la oposición actuaría de forma única. Otro factor que podría darse en un escenario optimista sería que otros gobiernos de países chavistas perdieran fuerza, aislando así a uno de los pocos países que mantienen todavía políticas chavistas. Un ejemplo de país sería Nicaragua o Cuba, ya que si cayeran los gobiernos chavistas de Nicaragua o Cuba, Venezuela se quedaría sola, o prácticamente sola. O por ejemplo, que no ganase Lenín Moreno en Ecuador, viendo así como las políticas chavistas en Latinoamérica no tienen continuidad ni futuro. Concluyendo, si estos dos factores ocurriesen a la vez, podría darse la siguiente situación. La oposición subiría al poder y una vez allí implantaría políticas económicas neoliberales, como por ejemplo desnacionalizar el petróleo, y aplicaría políticas de austeridad para bajar la superinflación que vive el país, convirtiéndolo así en una de las primeras potencias latinoamericanas del tamaño de Brasil. Para acabar, nos gustaría daros las gracias por ver este vídeo y esperamos que hayan podido entender perfectamente las distintas tensiones que se viven hoy en día en estos dos países latinoamericanos, dos países en los que la gente está acostumbrada al fraude electoral y a la represión por parte del gobierno, hechos que, en países teóricamente democráticos, no deberían suceder.